Buenos días, ¿cómo están? Miren, son las 12 pasado de las 12 y si me pongo a presentar lo que preparé, vamos a estar aquí hasta las 1. De verdad. Lo otro que puedo hacer, el Señor siempre tiene palabra, sobra palabra, gracias a Dios, en la Escritura para poder compartir. Y si ustedes me permiten, podemos dejar eso que he preparado para el próximo domingo. Lo hacemos con más tiempo, con más calma. ¿Sí? Veo que algunos hacen así, otros. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos. Entonces, la próxima semana terminamos con la segunda parte sobre la nación de Israel y vamos a hablar sobre los sitios que han ocurrido, que son un tipo, un modelo de lo que va a ocurrir en el último tiempo. Ya falta muy poco para eso, es muy interesante esto en la palabra, así que lo vamos a ver la próxima semana. Lo que vamos a hacer ahora es buscar Marcos capítulo 7 y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 31 en adelante. Es un mensaje para fonoaudiólogos. A ver, ahí están nuestras dos fonoaudiólogas hoy día. Bien. Dice la palabra de Dios así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos. Señor bendito, esta es tu palabra. Este es el mensaje tuyo, Señor, para nuestras vidas. Un desafío, Señor, para nuestro compromiso, Señor, contigo. El hacer, el divulgar esta palabra hermosa. Y queremos, Señor, que en este momento de meditación podamos ser alentados y desafiados también por este trozo de tu palabra. Guíanos, Señor, y ilumina nuestro entendimiento para poder, Señor, transmitir el mensaje que aquí se encuentra, con claridad y con también un sentido de urgencia, Señor. Gracias damos por tu presencia con nosotros en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no es de abrir la Biblia y poner el dedo, ¿eh? Hace muchos años atrás, así que espero el Señor me refresque esto en mi mente. Hablamos de esto. Dice en el versículo 31, va a ser textual versículo a versículo: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Es el deseo y la intención del Señor que su palabra corra, como dice Tesalonicenses, y sea glorificada. Y mire cómo el Señor se preocupa. Aquí va por la costa y lo que Él quiere es alcanzar con el mensaje del Evangelio a la mayor cantidad de ciudades posibles. Y pasa, dice el texto, por la región de Decápolis. ¿Sabe qué significa eso? 10 ciudades. El Señor siempre quiere que su palabra corra y sea glorificada. Y nos ha puesto a nosotros aquí para hacerlo de esa manera. Si Él estuviera hoy día, no estaría en ningún templo. Estaría recorriendo 10, 20 y 30 y todas las ciudades que pudiese. Y es lo que quiere que hagamos nosotros también.
que hagamos circular la palabra de Dios. Imagínense que este mensaje que él predicó en estas regiones allí lejanas, desconocidas para nosotros, hizo que la repercusión de ese mensaje alcanzara más allá, más allá de las fronteras. Y alguien, como vimos hace 2 semanas atrás, ¿cierto? ¿Cómo trabaja Dios? ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan? De oriente a occidente. Todo lo que hace Dios tiene esa dirección en la Escritura. Así es la venida, así se extendieron las razas por el mundo, así salió Abraham de oriente a occidente, de así vino la palabra del Señor de oriente a occidente, la predicación del Evangelio saliendo desde Israel, pasando por Europa, llegando a América y volviendo por Asia, dando la vuelta al planeta. Es la intención de Dios que su palabra sea predicada. Pero cuando llegaron a esta región, dice el versículo 32, que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, obviamente para recibir sanidad. Por eso dije que es para fonoaudiólogos, porque nuestras hermanas van a entender muy bien. Yo no soy experto, pero algo puedo decir. Este hombre que tenemos aquí en el versículo 32 era un hombre sordo, eso es definitivo y claro. Lo segundo dice que era tartamudo, no era mudo, sordomudo, ¿cierto? Uno entiende un sordomudo, alguien que nunca ha oído ni nunca ha podido hablar porque no ha tenido registros de sonidos para poder reproducir. Entonces, como él era tartamudo, quiere decir que avanzado el tiempo de su vida, llegó en un momento a perder la facultad del oído, por alguna razón, que no sabemos. Entonces, lo que él sabía hablar, con el tiempo de no escucharse a sí mismo lo que decía, él se vuelve tartamudo. ¿Técnicamente está bien? ¿Sí? Puede ser. Y dice, y tiene relación esto con lo que el Señor va a hacer después en el versículo 33. Si ustedes han conocido a una persona sordomuda, que es el caso más corriente, ¿cierto? Se dan cuenta que ellos tienen mucha dificultad para darse a entender, sobre todo si uno no sabe el lenguaje, ¿cierto?, de las señas, de las manos. Pero este hombre, esta persona, no sabemos a qué edad llegó a perder la facultad de oírse a sí mismo para poder reproducir sonidos. Entonces dice la palabra que le rogaron al Señor, porque él es el sujeto que viene desde arriba viajando, ¿cierto?, hasta la ciudad de Jerusalén, que le tocase, le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente, el Señor hace este gran milagro. ¿Sabe lo que pasa en nuestra vida, hermanos? Es que nosotros no vamos a poder hablar bien, transmitir ese mensaje del Evangelio, si primero no escuchamos la palabra de Dios. Si usted deja de leer la palabra de Dios, si usted deja de escuchar la palabra de Dios, si usted deja de sumergirse en la Escritura, usted va a perder con el tiempo la facultad de hablar. Y yo creo que nos cuesta tanto eso de ir a la Escritura, de dejar tiempos diarios para escudriñar la Escritura y acostumbrarnos al lenguaje de Dios, a su palabra, que cuando nos enfrentamos a alguna persona no hayamos qué decir. No tenemos qué contar. Porque no hemos oído primeramente a Dios. Y si no hemos oído a Dios, nuestro hablar sale solo un tartamudeo de cosas. No le podemos explicar a la gente quién es Dios, qué es lo que hizo por Él, cuál es su futuro, qué es lo que le espera, qué debe hacer para cambiar ese futuro. Gran parte de las veces, hermanos, que no nos atrevemos a hablar, yo creo que es sencillamente porque no sabemos
¿qué le vamos a decir? Y perdemos la habilidad de poder transmitir con claridad y empezamos a tartamudear. ¿Se acuerdan cuando Pablo nos hablaba que a mayor frecuencia en que nosotros estamos hablando, comunicando, cada vez lo vamos a hacer con mayor claridad? Pero primeramente, como dice el ejemplo aquí, tenemos que escuchar para poder hablar. Si yo no dedicara tiempo a este libro, no tendría que decirles. Gracias al Señor, tengo tanto que decir que tengo que tijeretearme ahí mientras escribo. ¿Y qué digo? Saco esto, pongo esto y me quita mucho tiempo. Porque es tanto lo que el Señor tiene en su palabra que decirnos. Tanto, pero tanto. Y cada día, mire, he estudiado todo el libro de Isaías. Y estoy que exploto, literalmente. He aprendido tantas cosas ahí, tanto, pero tanto, que me queda tan clara la forma que Dios tiene para obrar en este mundo, lo que va a hacer en el futuro, lo que va a hacer en la nación de Israel, cómo se aplica eso a nuestra vida, que es difícil hacerlo. Pero hermanos, dice en el versículo 33 que el Señor lo tomó aparte de la gente. ¿No será necesario o no será lo que Dios está haciendo con nosotros, eso de tomarnos aparte para trabajar con nosotros? Tenemos una gran meta, predicar el Evangelio, ¿cierto? Discipular, visitar. Y a lo mejor usted dice, pero no puedo, estoy con tantos problemas, tantas dificultades. ¿No será que el Señor te está tomando aparte para tratar con tu sordera, para tratar tu tartamudez? Por eso el Señor hace esto y es bien gráfico, ¿cierto? Quizá el Señor, ustedes saben, hace así y se sana a todos los que estaban enfermos alrededor. Pero el Señor se toma el tiempo de tomarlo aparte, meter los dedos, ¿cierto?, en las orejas de él y escupir en su mano y tocar su lengua, levantar los ojos al cielo. Todo eso hace el Señor, aparte, con esa persona. No era necesario hacerlo, pero el Señor quiere que entendamos que si vamos a hacer la obra de Dios, va a ser con el poder y la presencia de Dios, obrando Él en nosotros. Eso es lo que dice. Entonces, dice, tomándole aparte, el versículo 34, le dijo una palabra extraña para nosotros, es una palabra aramea que se utiliza para aquí desatar, ¿cierto?, lo que estaba impidiendo que esta persona pudiese oír y hablar. Y le dice, sea abierto, en idioma arameo. Entonces el Señor le toma parte de la gente y hace este milagro. Seguramente cada uno de nosotros necesita tener este tiempo aparte con el Señor. Ve esto de la tarjeta de mi amigo, ¿qué le voy a decir? Nadie se puede acercar, como decía nuestra hermana ahí, es tan difícil, no entiendo muy bien, y si me hacen una pregunta y no sé contestar, y ahí, en ese dar vuelta de pensamientos, ¿cierto?, se nos van las oportunidades. Pero el Señor quiere, hermanos, que abramos nuestros oídos a su palabra. El Señor quiere desatar la ligadura que tiene entumecida nuestra lengua para hablar de Él. Es más fácil hablar del tiempo, de las enfermedades, de la polución que tenemos afuera, que hablar del Señor. Pero dice el verso 35 que al momento de decir esa palabra fueron abiertos, otra vez el orden, sus oídos. Lo primero que hizo seguramente fue escuchar, así como en estéreo, el murmullo de la gente, el ruido de los pájaros, el viento quizás. Fueron
abiertos sus oídos. Necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros oídos. Muchos quieren abrir los oídos, ¿cierto?, comprándose una nueva versión, ¿cierto?, que sea más clarita, que use mi lenguaje. Pero ¿sabe qué? El secreto de la palabra no es la falta de entendimiento del idioma, es la falta de la búsqueda de Él. Porque si lo estamos buscando a Él, vamos a entender. Pero es más fácil abrir algo, ¿cierto?, que, mire, como van las traducciones, un día vamos a tener una Biblia en Coa. ¿Qué le parece? Ahí sí, bien flight una Biblia. ¿Se imaginan a Jesús hablando así? El Señor nos dio una Biblia confiable. Fueron abiertos sus oídos y, en segundo lugar, se desata la ligadura de su lengua para hablar bien. El Señor permita que eso ocurra en nosotros, que este tiempo de orar lo dediquemos a que el Señor trate con nuestro corazón, nos haga hablar fluidamente, integrar el concepto del Evangelio y todo lo que vivimos adentro, pero en nuestra vida diaria, si no hay ningún problema. Y sobre todo en este tiempo postmoderno, que es cierto, si tú crees en Jesucristo, en la Biblia, está bien, qué bueno por ti. No vamos a encontrar mayor oposición. Pero mire lo que pasa. En el versículo 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, este milagro que había ocurrido, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Divulgar, ¿cierto?, dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios, ese cambio que Dios había hecho en esta persona, él no lo podía callar. Si lo único que había impactado su vida era el poder del Señor, corrigiendo su oído y su hablar. Me gusta cuando Pablo en Romanos, capítulo 1, capítulo 16, habla él de mi evangelio. Mi evangelio. ¿Y sabe cuál era el evangelio de Pablo? Su testimonio. La forma en que Dios lo había conducido a la salvación. Y vemos en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo cuenta 2 veces su testimonio, así en forma literal. Quizás era lo que acostumbraba a hacer cada vez que entraba a una sinagoga. Hablar de cómo el Señor había transformado su propia vida y no podía callar. Lo divulgaba más y más. Si no divulgamos la palabra del Evangelio, no se va a extender el Evangelio y esta puerta abierta, que es la gracia de Dios para todo aquel que quiera acercarse. 37, hermanos, en gran manera dice, se maravillaban, diciendo de Jesús, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Él lo puede hacer. Somos la iglesia, la generación de los mudos. ¿No será que también somos sordos? Es para pensarlo. Pero el Señor quiere hacer esa maravilla también en nosotros, de convertirnos en oidores, pero también transmisores de su palabra. Padre bendito, damos gracias, porque siempre tu palabra, Señor, tiene desafíos para nuestra Biblia, para nuestra vida. Tiene desafíos, Señor, para esta función que tú nos encargaste, que es transmitir tu palabra. Señor, gracias porque tú estás hablando. No solo los domingos, cada día y todo el día a través de este libro maravilloso. Siempre estás hablando. Tu voz no cesa de hablar.
Lo hace en este libro que a veces permanece cerrado, de lunes a sábado, que queda por ahí en un lugar, en un rincón, o cerrado en un velador, o cerrado al lado de un computador. Qué tragedia, Señor, no oírte cuando tú estás hablando. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes en eso, porque necesitamos oír y transmitir tu mensaje, tu voz, lo que tú le estás diciendo al ser humano, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Necesitamos publicarlo, necesitamos comunicarlo, necesitamos oír esa voz para alentar, para sostener también a nuestros hermanos, para advertir y para cimentar las vidas de aquellos que están, Señor, en nuestro entorno también. Es el privilegio, es la responsabilidad de cada uno. Pero queremos, Señor, también como iglesia, poder abrir, Señor, nuestros oídos, sacar esos tapones que nos impiden recibir tu palabra. Porque necesitamos, como iglesia también, ser los portavoces de esa voz, de ese mensaje tuyo de salvación. Gracias por este día, gracias por el desafío de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.